saluda su servidor Alberto Méndez para platicar sobre las noticias de comercio exterior y aduanas y estos esquemas de operación en esta materia que han estado cambiando día a día. En esta interposición de barrera comercial y estas guerras comerciales que estamos teniendo con Estados Unidos, tenemos un tema primordial que es la industria manufacturera al amparo de nuestro programa IMEX. Vamos a platicar de dos esquemas básicamente y el primero es cambio de régimen y las implicaciones que tienen estos incrementos y estas guerras comerciales al amparo de otros tratados de libre comercio. Recordemos que Estados Unidos y el nuevo gobierno de Estados Unidos ha intentado interponer ciertas barreras ante la importación de acero y aluminio de otros países, no solamente con México, ¿no? Se lo ha interpuesto y ha puesto ciertas barreras con Canadá y México principalmente. Sin embargo, hay que recordar que este movimiento de nuestro país vecino, esta guerra comercial, esta interposición de aranceles, también se encuentra y se ha puesto con otros países, en particular con la Unión Europea, pero también con China. Esto ha dejado, y esto es un tema muy aparte, pero ha dejado un poco débil a Estados Unidos, haciéndole la guerra a todos los países, no teniendo aliados para enfrentar una guerra comercial. Posteriormente, hay que recordar que México le contestó a Estados Unidos, ¿no? México sí se puso los guantes y le dijo a Estados Unidos, si me vas a interponer barreras, si me vas a incrementar aranceles al acero y aluminio cuando yo te exporte estos productos, no te preocupes, yo México tomaré represalias porque el Tratado de Libre Comercio lo permite, que si existe cierta discusión, bueno, yo te puedo contestar de la misma forma. Entonces México se pone los guantes, entra a esta guerra comercial y le pone represalias arancelarias a Estados Unidos, a mercancías originarias de Estados Unidos, aumentando el arancel. ¿De qué forma lo hizo México? Bueno, el pasado 5 de junio, y este es un tema ya algo conocido por varios, el pasado 5 de junio, Estados Unidos recibe un decreto que el gobierno mexicano interpone. Esto para efectos de suspender de ciertos productos el beneficio arancelario. Es decir, que no podrás importar, no podremos nosotros, México, importar mercancía de Estados Unidos con el beneficio arancelario al amparo del tratado. Esto en uno de sus artículos, ¿no? Vamos a platicar del artículo 1, 2 y 3 del decreto que modifica la tarifa. Artículo número 1, suspende el beneficio arancelario comentado. Artículo número 2, incrementa, no solamente suspende el beneficio, sino incrementa el arancel de mercancías originarias de Estados Unidos. Y artículo número 3, ajusta ciertos aranceles independientemente el origen de la mercancía. Entonces, ¿y de qué tipo de mercancía interpuso aranceles o incrementó aranceles el gobierno mexicano? Carne, queso, manzanas y mercancías del capítulo 72 y 73, acero y aluminio. ¿Esto qué quiere decir? Industria manufacturera. Entonces, pregunta, ¿qué pasó con IMEX? ¿Qué fue lo que sucedió con IMEX al momento de que estos aranceles se ven incrementados y este beneficio de ya no poder aplicar? Bueno, número 1, en las importaciones temporales y en nuestro artículo número 2 nos dice que va a existir un incremento, pero no para las industrias IMEX. Este artículo 2 no aplica, solamente aplicará para las importaciones definitivas y no en el régimen temporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, plasmamos una pequeña tabla donde hacemos el análisis de la fracción 7305-3999, en el cual está afectada en los tres artículos. Artículo número 1, como lo plasmamos, se suspende el beneficio, no se podrá importar más hasta cierto o hasta que se modifique el presente decreto al amparo tanto de la importación definitiva como de la importación temporal. No se podrá importar al amparo de estar exenta esta mercancía. Artículo número 2, nos menciona que para las importaciones definitivas tendremos que pagar el 25% del arancel
pero a lo que nosotros nos atrae, que es el beneficio del artículo segundo, que nos menciona en uno de sus párrafos, que no aplicará con IMEX. Sin embargo, IMEX no podrá aplicar, uno, el beneficio arancelario, número uno, ni aplicará la tasa del 25. Entonces, nos tendremos que ir a la tasa del artículo tercero, que es la del 15%. Señores, platicando de este esquema, recordemos que uno de los beneficios principales es no pagar el arancel al momento de la importación cuando importamos bajo IMEX. Sin embargo, tendremos que plasmarlo, causarlo y determinarlo en nuestro pedimento. Pero al cambiarlo de régimen, ¿qué pasa? Si bien en el beneficio que teníamos al importarlo temporalmente era determinarlo al 15%, cambiándolo de régimen tendremos que pagar el arancel del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Y recordemos que cuando realizamos la importación temporal, al amparo de nuestro programa IMEX, tenemos ciertos beneficios, tanto de no cumplimiento, ciertas regulaciones y restricciones, pero a la importación definitiva tendremos que cumplir regulaciones y restricciones arancelarias y todas las implicaciones que esto conlleva. Esto quiere decir que al momento de cambiarlo de régimen bajo nuestro pedimento F4, entenderemos que es una importación definitiva, haciendo las veces de la importación definitiva, teniendo que cumplir con el pago del arancel al 25%, que no se causó ni se calculó, porque como se importó con el beneficio o con la excepción del artículo 2 al amparo de nuestro programa IMEX, nos obliga a pagarlo. Entonces, este presente esquema es que no es tanto el beneficio, no es tanta excepción solamente para la industria IMEX, más no para el régimen definitivo. Segundo esquema, y es el que de lo que platicamos desde un inicio que vamos a comentar, es qué pasa con las implicaciones ante otros tratados de libre comercio. Recordemos que nuestro artículo 303 del Telecan nos obliga a pagar el arancel de mercancías no originarias cuando se destinen a Estados Unidos o Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando importemos una mercancía de forma temporal, causando un arancel y con destino a Estados Unidos, procesándolo en México y con destino a Estados Unidos, nos obligará a pagar este arancel, donde, entre muchas cosas, busca que estas mercancías sean de la región, ¿no? Tus insumos, bla, 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 sean de la región. Apegándonos a los otros tratados, que es muy parecido esta obligación al amparo de la decisión 2-2000 del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el TLKL, que es el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, nos obliga de igual forma a pagar este arancel en 3 momentos de mercancía no originaria de su región, desde la importación, en el retorno o bajo un pedimento complementario. ¿Esto qué quiere decir y cómo se deberá pagar? Realmente, y trayéndonos la misma tablita de la fracción del capítulo 73, de cómo aplica siendo una importación temporal o siendo una importación definitiva, en esta ocasión solamente se pagará el impuesto bajo el artículo tercero, que es el 15% y no el 25% del incremento, ya que esta mercancía sigue estando bajo el régimen temporal. Sin embargo, pagaremos este 15% del arancel por la obligación al amparo de estas implicaciones de los tratados de libre comercio. Señores, hasta aquí esta presente cápsula y ojalá sea de mucha utilidad. No olviden compartir el video para hacer más grande esta comunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.